Bien. Entonces, ¿qué les parece? ¿Por qué si yo me corto una ceja o un brazo sangra? ¿Qué piensan? O la presión que tiene esta sangre de la Sí, vena. hay una presión, ¿no? O sea, siempre que vemos una película de acción y vemos que hay alguien que le cortan un brazo o el cuello, parece como que esta sangre se desborda, ¿no? Como que sale como a chorrones. Eso, ¿por qué? ¿Por qué sale así como disparada la sangre? ¿Por el impulso de la espada o del tiro o por qué? ¿Qué piensan? Por la presión que ejerce, cuando el corazón bombea, ejerce Ujú. una presión para que recorra el cuerpo, digamos, ¿no? Claro, o sea, ¿viste? Cuando vos le medís la presión a alguien, lo que le estás midiendo es cuál es la presión que va a tener esa sangre cuando recorre. ¿Por dónde va la sangre? ¿Qué les parece? Como profe, ¿Por dónde va la sangre? ¿Por dónde les parece que va la sangre? Por Por las las venas y venas. arterias. Por venas y arterias, ¿sí? Por vasos sanguíneos, si hablamos de términos generales, estamos hablando de vasos sanguíneos. Porque vamos a tener de diferente calibre, ¿sí? O, esperen que contesto. Bien, va a tener diferente calibre y diferente tipo de sangre, ¿sí? Que va a circular, todas van a circular por los mismos lugares, pero el tema es qué calidad va a tener esa sangre o qué tipo de sustancias van a transportar, ¿sí? ¿Para qué sirve la sangre en sí? ¿Por qué es importante de que no se me escape? Nos hace llegar el nutriente y el oxígeno. Porque nos hace llegar los nutrientes y el oxígeno, exactamente. Bien, entonces, no está en un solo lugar, se mueve, ¿sí? ¿Gracias a quién se mueve? La circulación, profe. Bien, Al corazón. exacto. El corazón va a ser justamente el que le va a dar esa presión y va a hacer que no quede estancada la sangre. ¿Por qué es importante que no quede estancada la sangre? Tiene que llevar el oxígeno al cuerpo, ¿Sí? ¿Y dónde sacamos el oxígeno? de los pulmones. Del aire. Bien. Tiene que pasar sí o sí por los pulmones, como habíamos visto la otra vez, ¿sí? ¿Por cualquier parte del pulmón o hay una porción específica que permite que se produzca este intercambio? ¿Cómo? ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Bueno, Para que se produzca el intercambio tiene que pasar por los alveolos para... exacto. O sea, la pregunta es, ¿por dónde tiene que pasar del pulmón para que se produzca ese intercambio? Porque se acuerdan que teníamos como los vasos de conducción aéreos, ¿sí? Que estaba la tráquea, los bronquios, bronquiolos, ¿sí? Y ahí no ocurre el intercambio de gases, ¿sí? Solamente hay un punto específico donde ocurre que son los alvéolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tamaño, ¿sí? En donde se produce justamente ese intercambio, tiene que ser muy fino, ¿sí? Nada más de el espesor de dos células, ¿sí? Una del epitelio de recubrimiento del alvéolo y otra del epitelio del capilar, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes tipos de vasos sanguíneos, ¿sí? Tenemos de diferente calibre. Los de mayor tamaño van a ser las arterias y las venas, ¿sí? ¿Cómo hago para distinguir que un vaso es una arteria y otro es una vena? Porque las arterias salen del corazón
y los vasos y las venas llegan al corazón, ¿sí? Entonces, las arterias van a tener que soportar mucha más presión que las venas, ¿sí? Y después en el medio vamos a tener vasos de calibre mediano, ¿sí? Como las arteriolas y las vénulas. Y hay un punto en común, ¿sí? Que se ramifican a su máximo, o sea, se ramifican a su tamaño más pequeñito, que son los capilares, que tienen el espesor de una sola célula epitelial y es justamente donde se producen los intercambios entre la sangre y los tejidos, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Si hay alguien que necesita que repita algo, está bien. Sí, profe. Acá me están diciendo que... espera. Chicos, no se hagan problema que si no llegan a entrar al Zoom, lo estoy grabando y si no, tienen la clase de la tarde y la de la noche para entrar. Bien. Y tema Entonces, asistencia, ¿cómo sería, profe? ¿cómo? Buen día. Claro, buen día. Tema asistencia, ¿cómo sería? No, nada, le saco ahora foto a los chats y lo tengo ahí. Ah, porque el mío no está mi nombre, por eso. Ah, bueno, entonces decímelo en el chat, que me queda grabado el chat. Vale, listo. Buenísimo. Bien, acá me dicen que los vasos sanguíneos es donde se producen los glóbulos rojos. En realidad no, son los lugares donde se transportan los glóbulos rojos, ¿sí? Que justamente permiten llevarse el oxígeno desde, digamos, los lugares donde se produce el intercambio gaseoso o el intercambio de nutrientes, ¿sí? Y llevarlos hasta los lugares donde lo necesitan, ¿sí? Entonces, o sea, más que nada los glóbulos rojos lo que van a hacer es llevar oxígeno a los lugares donde se necesita y llevarse, ¿sí? El dióxido de carbono. ¿Se Profe, entiende? una pregunta. Sí. Vos decís, los glóbulos rojos se producen en los huesos largos, ¿qué estás diciendo? Tipo, como en la médula sería. Claro, en la médula roja se llama. Hay células madre ahí que lo que hacen es producir todas las células estas de la sangre, ¿sí? Yo no tengo células, o sea, sí hay algunas dando vuelta, pero la mayoría se producen en los huesos, ¿sí? Esas células madre se replican a sí mismas y producen justamente los glóbulos rojos y las plaquetas, por ejemplo. Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, en alguien que tiene un problema en la sangre, ¿sí? Como los que tienen leucemia, ¿sí? Lo que se hace es hacer una radiación en el hueso, ¿sí? Se matan a las células esas malignas, porque a veces se degeneran y justamente generan la leucemia, y se ponen células madre de otra persona compatible y empieza a generar células normales la persona. Si hay un dador, ¿no? Si hay una persona que es capaz, ¿sí? De donarle médula o puede ser, ahora lo logran hacer a través de cultivos de células que andan en la sangre. Entonces no hace falta más la punción de médula para donar médula ósea. Entonces, bueno, eso es un avance porque justamente vos donando sangre podés donarle células buenas a alguien que tiene leucemia. Hay campañas sobre eso también. Más función, ahora ya no es más con dolor y todo eso. Vos donás sangre y ya donás si sos compatible y ya Claro, está. sí, ya no es doloroso como antes la donación. Antes te quedabas, o sea, sin caminar un par de días porque te dolía muchísimo. Pero ahora no, ahora es mucho más sencillo. Está re bien. Sí. Entonces, eh,
Bien, ¿por qué se llama sistema circulatorio? ¿A qué se refiere con circulatorio? ¿Qué les parece? Porque circula la sangre, profe. Claro, porque es algo cíclico, ¿sí? Es por dos cosas. Porque es algo cíclico que se vuelve a generar, ¿sí? Todo el tiempo. Y además, porque circula, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va, ¿sí? Por todos lados de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, yo me corto el dedo, me corto la ceja, todo eso, bueno, sale sangre, ¿sí? Pero ahí yo estoy rompiendo vasos sanguíneos cuando hago un corte de ese tamaño, ¿sí? Pero no quiere decir que la sangre se escapa de los vasos sanguíneos para nutrir a los tejidos del cuerpo, ¿sí? No es necesario que ocurra eso, porque justamente es un circuito cerrado. La sangre nunca se escapa de los vasos sanguíneos. Los intercambios ocurren como ocurre también en el alvéolo, ¿sí? No se escapa la sangre, sino que por difusión, ¿sí? Se producen esos intercambios. Como habíamos visto, va desde un lugar donde hay mayor gradiente de concentración a donde hay menor, ¿sí? Como es lo que ocurre con el oxígeno y con el dióxido de carbono. Bien. Entonces dice, ¿qué puntos del cuerpo son importantes que atraviese la sangre para que pueda cumplir su función? O sea, si la sangre me da oxígeno y me da nutrientes, ¿por dónde tiene que pasar sí o sí para que yo pueda tener nutrientes y oxígeno en todas mis células? Corazón y pulmones. Corazón y pulmones. Bien. ¿Y los nutrientes de dónde los saca? De la comida y del aire. El sistema digestivo, profe. El sistema digestivo, exactamente. O sea, si yo no paso por el intestino, que es donde se absorben los nutrientes, por el pulmón, que es donde se obtiene el oxígeno y se elimina el dióxido de carbono, yo no puedo llevar nada, ¿sí? Si no lo obtengo primero, ¿sí? Y justamente lo que permite que este proceso ocurra es que existe el corazón, ¿sí? Que va a hacer que la sangre circule, como dice el nombre, de circulatorio, para que justamente llegue a ese punto. ¿Se entiende? Para que llegue los nutrientes, el oxígeno a ese punto del cuerpo, ¿sí? Puede ser la ceja, puede ser el pie. ¿Cómo? Que serían 3 puntos: pulmón, corazón y sistema digestivo. Exacto. O sea, sí o sí tiene que tocar esas cosas para que justamente cumpla su función. Y bueno, también el sistema excretor, ¿no? El sistema urinario. Pero bueno, eso no lo vamos a ver, pero esos son puntos que vamos a ver en la materia que sí o sí tienen que estar y van a aparecer ejercicios que ustedes tienen que hacer que tienen que ver con esto, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ir hacia el módulo 7, ¿sí? Que es el módulo presencial, me parece. A ver. Bien, dice, al terminar este módulo, esperamos que puedan identificar los componentes del sistema circulatorio y la función que cumplen dentro del mismo, relacionar el tipo de tejido que forman los capilares con su función, ¿sí? Entonces, como el capilar va a ser muy finito, ¿sí? Y justamente va a tener el espesor, ¿sí? El espesor, ¿sí? De una sola célula, ¿sí? Va a estar recubierto eso de células epiteliales, ¿sí? Es un tejido epitelial único, ¿sí? No tengo nada más que esa capita. Son los vasos más finitos y más delicados que tenemos, que justamente cuando se dañan son los moretones que tenemos, ¿sí? Porque se empieza a dispersar la sangre y se produce un moretón, ¿sí? O sea, son tejidos muy suavecitos, ¿sí?
Bien. Son tejidos muy finitos y muy delicados que justamente permiten la difusión de los gases, ¿sí? Para que justamente puedan ingresar a las células el oxígeno, ¿sí? Y se puede eliminar el dióxido de carbono. ¿Me van siguiendo hasta ahora o quieren que repita algo? ¿Eso que estás diciendo es de los componentes del sistema circulatorio? No, o sea, sí, el capilar es un componente del sistema circulatorio, pero estoy hablando de la estructura en sí del capilar, ¿sí? Como componentes básicos del sistema circulatorio tenemos corazón, arterias, que son vasos sanguíneos que salen del corazón, arteriolas, que son vasos intermedios, capilares, que es donde se producen los intercambios, ¿sí? Vénulas, ¿sí? Y venas, que son vasos sanguíneos que vuelven al corazón, ¿sí? El corazón lo que va a hacer es reunir la sangre, ¿sí? Todos los vasos de vuelta al corazón, que justamente está, o sea, tengo un sistema que sale del corazón y uno que vuelve, ¿sí? Los vasos sanguíneos que salen son las arterias y los que vuelven son las venas, ¿sí? Los de gran calibre. Después tenemos vasos sanguíneos intermedios y los capilares. Entonces, corazón, arteria, arteriola, capilar, vénula, vena, ¿sí? Esos son los componentes del sistema circulatorio, ¿sí? Bien, otro de los puntos que tienen que salir del módulo 7 es adquirir una visión integrada de la función de nutrición en los seres humanos que involucre los sistemas digestivo, respiratorio y circulatorio, ¿sí? Por eso la pregunta de hoy era, ¿qué punto sí o sí tiene que tocar el sistema circulatorio para que yo pueda, ¿sí? Llevar nutrientes y oxígeno a todos los puntos de mi cuerpo, ¿sí? Bien. Bien. Vamos a chusmear un poquito lo que nos dice el módulo virtual, ¿sí? Bien, acá nos dice cómo está compuesta la sangre, ¿sí? Nos dice que hay un porcentaje de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿sí? Los glóbulos rojos van a ser estos que van a transportar el, el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Las plaquetas son las que generan los coágulos, cuando yo me corto, me lastimo, ¿sí? Son los que generan el tapón, ¿sí? Y después los glóbulos blancos, que son el sistema de defensa del organismo, son los que nos previenen de los virus, las bacterias, los hongos, ¿sí? Y el plasma. El plasma es la mayor cantidad de componente acuoso que tiene la sangre y va a ser donde están disueltas las hormonas, eh, los nutrientes, ¿sí? Bien. Bien. Acá lo que nos dice es cuáles son las estructuras del sistema circulatorio. Nos dice que hay un órgano impulsor principal, que es el corazón, que bombea y moviliza la sangre por todo el cuerpo. Un sistema arterial formado por conductos que parten desde el corazón, o sea, que salen desde el corazón, y sus respectivas ramificaciones, las arteriolas. O sea, uno tiene que pensar, ¿sí? Que partimos, ¿sí? Como si fuera un tronco de un árbol, ¿sí? Partimos de un gran punto en común, ¿sí? Y después estos se van a ir ramificando como si fueran las ramas de un árbol, ¿sí? Yo tengo ramas de menor calibre, ¿sí? Que el tronco principal, pero no tan finas como las que sostienen las hojas, ¿se entiende? Entonces, esta es una consulta. Sí, ¿Una arteriola es más grande o más chica que una vena? es más chica, porque es de calibre medio. Ah, ok, pero no tan chica como un capilar. Claro, exacto. O sea, yo tengo que los vasos sanguíneos más grandes son arterias y venas, pero las arterias salen del corazón
y las venas entran al corazón. O sea, uno es de los vasos de salida y otro es de entrada, ¿sí? Al corazón. Es como si fuera una autopista, ¿sí? Yo tengo uno que va de salida y uno que va de entrada, ¿sí? Después se va a ir ramificando, voy a tener lugares donde hay mayor cantidad de autos, ¿sí? Y después, imagínense esto, es como una autopista. Yo me subo a la autopista y tengo 5 carriles, ¿sí? A medida que yo me voy bajando por las salidas, o sea, se va a ir ramificando cada vez más. Voy a tener una calle de 2 o una calle de 1, ¿sí? O sea, cada vez me voy a ir reduciendo, ¿sí? Va a irse reduciendo ese calibre para llegar al punto que yo quiero llegar. ¿Se entiende? O sea, primero hay un gran flujo de sangre a través, por ejemplo, cuando yo voy saliendo al corazón, a través de las arterias, y esto se va a ir ramificando, cada vez se va a ir teniendo menos calibre. ¿Por qué? Porque necesito llegar a puntos muy pequeños, ¿sí? Entonces cada vez se va a ir ramificando más hasta que llega el punto y después tengo que pegar la vuelta, ¿sí? Tengo que volver, ¿sí? De a poco y cada vez va teniendo más calibre en la vuelta, ¿sí? Bien, ¿quieren que repita algo? ¿Sigo? No, está bien. Bueno, entonces, un sistema arterial formado por conductos que parten desde el corazón, las arterias y sus respectivas ramificaciones, las arteriolas, que distribuye la sangre a los distintos órganos y extremidades. Después yo tengo los capilares, que va a ser el punto de unión, ¿sí? Entre el sistema arterial y el sistema venoso. ¿Por qué? Porque va a ser el lugar donde se efectúa el intercambio de materiales y sustancias entre la sangre y los tejidos. Acuérdense que son muy finitos y justamente puede ocurrir la difusión. Y después tengo un sistema venoso formado por conductos de retorno de la sangre hacia el corazón. Es la vuelta, ¿sí? En donde los vasos intermedios son las vénulas, ¿sí? Entonces yo tengo que grandes vasos son arterias y venas, pero entre medio está el sistema arterial y el sistema venoso, ¿sí? Bien, entonces, las arterias, Profe, sí, decime, me quedó una duda con respecto al tema del intercambio en sí, los capilares. decime. ¿Cómo sería? O sea, se genera un intercambio. Oh, justo lo bajas. Acá, mira, o Ahí sea, está. yo tengo corazón Mm. que sale, o sea, la sangre sale de acá, va a la arteria grande, pasa a la arteria pequeña, después a la arteriola, después a los capilares. En los capilares, ¿sí? Yo tengo que ocurre el intercambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un lugar muy finito, porque está cubierto solamente por una capa de células epiteliales. Yo una arteria, una vena es un órgano completo, tengo muchos tejidos. Tengo tejido epitelial de varias capas, tengo tejido conjuntivo debajo, tengo tejido muscular, tengo tejido epitelial de nuevo. Entonces, todo eso, ¿sí? Va a recubrir, ¿sí? A una arteria. ¿Por qué? Porque tiene que soportar mucha presión, ¿sí? Un flujo de sangre muy abundante. Entonces, yo no puedo como dejar que eso sea fino, porque se rompería, ¿sí? Pero si yo tengo que lograr que los nutrientes de la sangre lleguen a un punto, necesito que sea el flujo lento y que pueda hacer que los nutrientes puedan atravesar esa membrana, ¿sí? Entonces, no va a ser lo mismo cortarme la ceja que cortarme una pierna, ¿sí? Si yo corto la pierna a la mitad, va a ser un flujo de sangre que en 3 minutos yo me quedo sin sangre. ¿Por qué? Porque estoy cortando una arteria grande como la femoral, ¿sí? Bien, entonces es como que se va ramificando hasta que llega a los capilares.
Los capilares se producen los intercambios de nutrientes y después volvemos a recuperar el cauce grande, ¿sí? Vuelvo a acumular sangre, ¿sí? Van a ir los capilares confluyendo en las vénulas y las vénulas van a ir confluyendo en las venas, ¿sí? Hasta llegar nuevamente al corazón, ¿sí? Profe, mi pregunta es, ¿con qué hace el intercambio el capilar? Con los tejidos. A ver si tengo... Con los tejidos. Acá, por ejemplo, yo tengo cómo se ve el corte de una arteria. ¿Ven que es grueso? Y una vena, ¿sí? Aparte la vena lo que tiene un tejido muscular mucho más fino que la arteria, porque yo estoy de vuelta, ¿sí? Tengo que soportar mucho menos presión como vena que como arteria. Y además tiene válvulas, ¿sí? Estas válvulas lo que impiden es el retroceso de la sangre. O sea, como hay mucho menos flujo, mucha menos presión en el circuito venoso, ¿sí? Hay que evitar de que se vuelva para atrás. Entonces, una vez que atraviesa, ¿sí? Esa válvula impide el retorno, impide que se vuelva para atrás la sangre. Tal vez como una válvula antirretorno. Claro, es una válvula antirretorno, exacto. Bien. ¿Ven cómo es que esto, ¿sí? Es muy grueso en comparación de un capilar que está cubierto por una sola capa de células? Yo rodeando, ¿sí? A este sistema capilar, tengo los tejidos, ¿sí? A ver si logro encontrar alguno. Bien. Por ejemplo, acá, ¿sí? Lo que intenta representar es el intercambio entre el capilar, ven que tiene una capa muy finita de células epiteliales, y los tejidos, ¿sí? En donde se produce ese intercambio por difusión del dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Se acuerdan que había un cuadrito que habíamos visto en la clase pasada, en donde teníamos la célula en un pie y en los capilares y se producía esa difusión? Bueno, lo que intenta representar es este proceso, ¿sí? A ver. Entonces yo voy a tener que ese intercambio ocurre con todos los órganos de mi cuerpo, ¿sí? Pero hay algunos que son súper importantes, como el pulmón y el intestino, porque justamente van a ser los que le van a aportar nutrientes a la sangre para que justamente pueda ser llevados a los diferentes puntos que lo necesitan, ¿sí? Bien. Bien. El corazón en sí va a estar dividido, ¿sí? De cualquier forma, no, de cualquier forma no. Vamos a tener dos, ¿sí? Puntos arriba y dos puntos abajo. O sea, tenemos dos cavidades. Vamos a tener acá, ¿sí? Que tenemos dos cavidades que llaman aurículas. Y por debajo tengo otras dos cavidades que son los ventrículos, ¿sí? Voy a tener un ventrículo izquierdo y un Profe, ¿me escucha a ventrículo... mí? Porque yo no la escucho. ¿No me... ¿El resto me escucha? Sí, Sí, profe, el profe. resto sí. Ah, bueno. Yo sí la escucho, profe. Ah, bueno. O sea, yo voy a tener que el corazón se va a dividir en dos, ¿sí? Lado derecho y lado izquierdo. Y a su vez esos dos lados se van a dividir en dos. Los de arriba van a ser aurículas y los de abajo van a ser ventrículos, ¿sí? Algo que ayuda mucho es la idea de dividir y asociar, ¿sí? El corazón. Por ejemplo, yo voy a tener un lado del corazón que no va a haber sangre oxigenada. Y después voy a tener un lado del corazón que sí va a tener sangre oxigenada.
El lado izquierdo y el lado derecho no se cruzan. ¿Sí? Ustedes miran, ¿por qué está poniendo el lado derecho en rojo y el lado izquierdo en azul? ¿Sí? Yo siempre que estoy viendo un esquema, ¿sí? En biología, voy a estar mirándolo como si fuera una persona acostada o parada enfrente mío, ¿sí? Si yo me paro enfrente tuyo, mi lado izquierdo no va a ser el mismo que el tuyo, ¿sí? No es que me volví loca y de repente pinto el lado, me dice, ah, profe, pero ese es el lado derecho, no, ¿sí? Porque yo estoy mirándolo como si fuera una persona enfrente mío, ¿sí? Este es un error muy común que pasa en los exámenes y cuando yo interpreto un gráfico o un esquema en los textos de biología o en anatomía, que cuando yo lo veo en el texto tengo que imaginármelo como si estuviera al revés. ¿Sí? Porque justamente es por convención que los esquemas dan vuelta, ¿sí? Están como en espejo, ¿sí? Entonces, Es que le iba a preguntar porque así aparecía en el módulo para claro, completar y yo me equivoqué por eso, pues no sabía cómo, de qué tomarlo. claro, yo siempre se los menciono porque es un error muy común y en anatomía los matan. Entonces, o sea, este es mi lado derecho, pero en el esquema sería el lado izquierdo, ¿sí? ¿Se entiende? Y este sería el lado derecho, ¿sí? Pero Por más tengo que que tener como que estoy mirando a un paciente, claro, a como una si yo persona. estuviera viendo un paciente, exacto. Como si estuviera viendo a alguien enfrente mío, ¿sí? Ahí se está por cortar, ¿sí? Volvemos a entrar al enlace, ¿sí? Que les mandé. Bien. Ahí cierro y volvemos a entrar.